En este episodio cruzamos nuestra quinta frontera y entramos a Ecuador. Nos sorprendemos con sus increíbles paisajes y visitamos unas ruinas con mucha historia. Pero antes se nos presentan problemas en la aduana y el día termina de manera inesperada. Hemos llegado a la frontera. Acá está el puesto de control, la balsa. Allá está Seba. Vamos a hacer todos los trámites y vamos a cruzar el puente hacia Ecuador. Se van del país. Salimos, sí. Y así, despacito, cruzando acá el río. Entramos a Ecuador. Vamos a hacer acá los papeles para estar oficialmente adentro. ¿Sigo nomás? Allá será. No, si esto está cerrado. ¿Y acá qué onda? A ver. Esta frontera. A Seba lo pararon, chicos, pero a nosotros nos dijeron... ¿Y acá qué hago? ¿Te quedas acá y qué hacemos? No sé, chicos. ¿Pasamos por acá abajo? Y bueno, vamos a pasar por acá abajo. Así está esta es la frontera. ¡Ay! ¿Te tocó? No, casi. Allá la amarilla creo que era. Acá. Sí, Esta es la aduana, capaz, me encanta. sí, migración. Acá estamos, a ver. Buenas. Estamos oficialmente dentro de Ecuador. Sí. No, todavía no. Todavía no. Porque están sin sistema y todavía la moto no puede entrar, pero bueno, no nos queda otra que esperar. Sí, como buenos padres vamos a ingresar con nuestra hija. Claro, y estamos acá como pueden ver. Sí, en la frontera. Puente Internacional La Balsa. Ahí está la bandera. Allá está la bandera de Ecuador. Justo no hay viento, pero bueno. Así Damos que, fe de que ya estamos en suelo ecuatoriano. la verdad que estamos muy contentos, muy emocionados de estar en un país nuevo que no conocemos nada. Ya nos han dicho muchas cosas buenas de Ecuador, pero se las vamos a ir contando a medida que vayan pasando los días. Sí, y a medida que los vayamos conociendo y experimentando. Claro. Bueno, una cosa es lo que te dicen, otra cosa es vivirla, así que bueno, nos vamos a sorprender juntos, como siempre. Vamos a darle que aparte ya arranca con trocha, con rutas de tierra, así que Sí. me gusta Ecuador. Buen augurio, buen augurio. Me gusta esa actitud. Vámonos. Entró la criatura. Bueno, el sistema acá en esta frontera es bastante precario. No tienen sistema. Cuando se le corta el internet en Perú, a ellos no les llega. Y en Perú estaba cortada la luz, así que a ellos no les llega absolutamente nada. Así que nos sacó unas fotos y el chico manda las fotos a otra frontera donde le mandan el papel y lo imprime. O sea, es así. Así que tenemos que ahora esperar a que llegue el papel de la entrada de la moto y entrar. Es bastante interesante. Si uno no tiene tiempo es complicado, pero bueno. Parece que en un ratito ya nos liberan y seguimos ruta antes que se nos haga de noche. Pero son fronteras acá, en el medio de la nada, digamos. La cosa se demora, casi 3 horas que estamos acá, ya en un ratito ya se va a hacer de noche. Así que no sé cuándo nos van a dar los papeles. La verdad que no tenemos ni idea de quién lo tiene que hacer, cuándo lo van a mandar. Acá estamos esperando, vamos a ver si nos agarra la noche acá o si seguimos a otro pueblo. Pero bueno, los papeles hay que esperarlos. Claro, sí, nos contaron que hay gente que se va sin los papeles, después obviamente los agarra la policía y le saca el vehículo y te cobran 2 o 3 veces lo que vale el vehículo para sacarlo, es una locura. Puedo estar una semana acá esperando los papeles, no me voy a mover hasta que no tenga los papeles. Pero bueno, acá estamos, parte del viaje. No todo es diversión y aventuras, a veces hay que esperar en las aduanas. Bueno, después de muchas horas, como ven, Seguimos en el mismo lugar. es de noche. Nos acaban de dar el papel de la entrada de la moto. Acá está la bruja. Miren. Se ha hecho un desmadre, pero ahí está. Sí. Ya tiene la entrada oficial a Ecuador, igual que sus papis. La gente acá de la aduana, muy buena onda, pero no tienen las herramientas y no tienen la infraestructura para hacer estos papeles. No tienen internet, la verdad que una lástima porque la gente es muy buena onda y muy capaz. Pero Sí. bueno, acá estamos. Nos van a dejar dormir allá adentro en la aduana. Así que bueno, acá estamos. Ya estamos dentro de Ecuador oficialmente. Oficialmente los 3. Salud por eso.
Ahora sí, oficialmente en carreteras ecuatorianas, vamos a empezar a conocer este país que me parece que es muy prometedor. Como ven, con el río acá de costado, con la selva. Bueno, ya me estoy yendo a la... Ahí vamos. Así tiene que arrancar esto, ¿eh? Vamos. Arranca con todo Ecuador, el paisaje espectacular. Y la ruta está interesante, ¿eh? Todo en subida. Estamos en épocas de lluvia también acá en Ecuador, igual que en Perú. Así que bueno, nos tocarán unos cuantos días de lluvia. Pero bueno, ya pasamos todo Perú en época de lluvia. ¿Por qué nos vamos a achicar, no? No, seguro que no. A darle átomos. Bueno, el clásico de ya hace unos días atrás. La neblina, la nube, otra vez sopa. ¡Yujú! Y ahora con la bruja soldada estamos para meterle rock and roll de vuelta. Somos nosotros. Olvídate. Pozo que hay, pozo que agarramos. Ahí acá, a la izquierda, a la derecha. Ah, ya no sé. A la izquierda. A la Ahí está izquierda. el cartel. Ah, y acá está el control militar. A ver qué... La chonta. ¿Qué pasamos? ¿Pasamos? Me gusta esa amabilidad, así tiene que arrancar. Bueno, vamos a cargar nafta. La gasolina está la mitad de lo que valía en Perú. El galón está 2,40 Dólares. Ahora sí, con el tanque lleno. Por lo que tenemos entendido, Ecuador tiene la segunda nafta, la segunda gasolina más barata después de Venezuela. Perú era muy cara la gasolina, muy cara. Estaba alrededor de 20 soles el galón. Así que contentos, gracias Ecuador. Gracias, Ecuador. Sí, dicho por los mismos peruanos, que hasta para ellos es cara. Así que imagínense, al cambio nuestro, para nosotros todavía más. Así que nada, vamos a aprovechar y cargar mucha gasolina en Ecuador y recorrer lo máximo que podamos. Sí, acá está muy parecido a lo que está en Argentina, que en Argentina, si bien aumenta todos los días probablemente porque es Argentina, sigue siendo muchísimo más barato que en otros lugares. Ni hablar que Chile, Paraguay es más caro, Bolivia no, porque tiene la nafta subsidiada. La idea hoy es llegar a Palanda y después de ahí, a un pocos kilómetros, hay unas ruinas muy interesantes que queremos conocer, que tienen una historia muy importante. Así que vamos a ver si llegamos allá y también conocer un poco el pueblo. Por ahora Ecuador 10 puntos. Hasta ahora, más allá de que tuvimos que dormir en la frontera, la gente muy amable. Bueno, los primeros pueblos ecuatorianos que conocemos. Vamos a ver cómo está. El Chorro se llama. Y tiene un niñito jugando a la pelota ahí. Ahí los muchachos. Tranquilo todo. Chorro en Argentina es ladrón, pero acá debe ser otro significado. Che, ¿es por acá? Creo que es por acá, ¿no? Puede ser. A ver, vamos a preguntarle a la señora. Sí, para allá. ¿Para allá? Es por ahí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la gana que no tenía.
Sí, sí, vayan para allá. No se queden acá en mi pueblo. Buena onda la señora. Sí, súper, pero vayan. A ver si podemos pasar acá a este camión micro que nos llamó mucho la atención cuando lo vimos y se lo vamos a mostrar. A ver si lo puedo pasar por acá. Miren qué bueno que está. Es un camión hecho micro, abierto. Está buenísimo, sí, yo ayer lo vi de frente y digo, viene un camión y cuando pasa, no, es el transporte que se utiliza aquí. Estamos entrando al sitio arqueológico de Santa Ana. Vamos a ver qué onda. A ver qué nos encontramos. ¡Oh, qué buen puente! Sí, pero es Colgante y de madera. ni en pedo. Se vende terreno, adelante a verlo. Me muero. Ay, hay un chichito. ¡Uy, qué buen lugar! Ya estamos dentro del sitio arqueológico Santa Ana, la Florida, con Erika y Jorge, que va a ser nuestro guía. Todo bien, muy bien. El lugar está espectacular. Acá estamos entre las sierras. La verdad que el paisaje, la flora que hay acá es espectacular. Así que vamos a conocer también un poquito de historia de Ecuador y por supuesto de Sudamérica. El sitio merece mucho respeto. Es un sitio sagrado, es un sitio ceremonial del nombre de la Sociedad Mayor Chinchipe. Estamos hablando de nuestra historia, estamos hablando de una historia cultural de 5.500 años aproximadamente del presente. Es un sitio sagrado el que está acá. Sí. Ya hemos conocido en La Rioja, en Argentina, un lugar muy particular, también con mucha energía. Así que vamos a conocer ahora, vamos a entrar a las ruinas, que está una locura, está muy bueno. Esta es la aldea ceremonial que podemos observar. Acá arriba tenemos la plaza ceremonial. Esta mide 40 metros de diámetro. No sé si podemos pasar a la parte de arriba para poder observar un poquito mejor. Aquí observamos la plaza. Podemos observarla de aquí. Mide 40 metros de diámetro. Toda la parte de arriba. Tiene una apariencia como una vasija de barro dibujada en el suelo, con la cual ellos representan a esta parte gruesa del muro, representan a la base de esta vasija. Y en la parte de arriba, en partes iguales, tanto allí como acá, esos muros se separan, este muro grueso se separa y queda en un solo delgado de piedra que va hasta arriba, hasta donde tenemos, hasta donde llegan esas estructuras metálicas. Para arriba hace un cuello de botella y abre una asa para un lado y la otra para el otro. Luego, pasando ese límite para arriba, vemos una terraza pequeña que forma el pico o forma la boca de esta vasija. Entonces, desde arriba se le puede observar toda la forma de esta estructura. En la plaza ceremonial dicen los investigadores que era para hacer sus fiestas, sus danzas, sus ceremonias. Y en la parte de abajo en el templo, en cambio, era para hacer, por una parte, hacer rituales chamánicos y por otra era que también lo utilizaban para enterrar a los personajes más importantes de aquella sociedad. Ellos creían en la dualidad, en la oposición. Dijeron que siempre para que exista el equilibrio en la naturaleza tiene que haber oposición. Nunca podía haber una cosa sin su opuesto. Ese fue el pensamiento del hombre de aquel entonces. Y en ese templo ceremonial tiene arquitectura en espiral. Dicen los investigadores que la arquitectura en espiral para ellos representaba las fuerzas de la naturaleza. Que era el lugar para enterrar a los personajes más importantes de aquella sociedad que fallecía en ese entonces. El hombre que vino desde otras partes permaneció por 1500 años aquí, construyendo primeramente la terraza y luego de eso la aldea ceremonial y utilizándola por esos 1500 años. Luego de eso abandona Falanda y se va a Perú.
en la desembocadura del río Chinchipe con el Marañón, construyen 2 aldeas como esta, lo que llaman San Isidro y Montegrande en Jaén, Perú. Entonces allí ellos desaparecen como sociedad, como cultura maya Chinchipe y dan origen a otras culturas, las cuales después vinieron a Tegucigalpa y esas culturas encontraron eso abandonado y lo utilizaron. Entonces aquí por este sitio pasaron 3 culturas diferentes. La Maya Chinchipe por 1500 años en el formativo temprano, cultura tacana que dicen los arqueólogos, vienen unos 500 después de Cristo, 500 antes de Cristo y 500 después de Cristo, o sea en total 1000 años. Luego de eso vienen los llamados bracamoros, dicen unos 700 después de Cristo, hasta la llegada de los españoles. Bueno, nos vamos de las ruinas de Santa Ana. Íbamos a acampar acá en las ruinas. Sí, porque se puede. Pero el mismo guía, Jorge y Erika, nos invitaron a merendar a la casa de Jorge y a pasar la noche ahí. Así que vamos a compartir una merienda y lindos momentos con hermosa gente, como siempre nos presenta el viaje. La verdad que no lo esperábamos. Al final nos vinimos a la casa de Jorge, nos invitaron acá a pasar una tarde, a comer cosas ricas que hacen acá en Ecuador. La verdad que esto arranca espectacular. Estoy haciendo espumilla. Espumilla de Guayaba. Para poder hacerlo, primero cocinamos las guayabas y ahorita las estamos poniendo a la licuadora. Hay que esperar que se enfríe para que no se dañe la licuadora. Entonces, se las licúa hasta sacarle la pulpa y eso después ya les iremos mostrando el procedimiento. Acá Jorge está haciendo el estofadito de pollo. ¿Es así o me equivoco? Sí. Ahí está sofritando, cebollita. Tiene ajo, también tiene cebolla blanca y también tiene la cebolla colorada y el pimiento que es el verde. Luego pasamos las presas. ¡Qué rico! Hay olorcito. Y acá estás haciendo café pasado. Este es café pasado, sí. Yo les voy a... Aparte dicen que acá está el mejor café del mundo, ¿puede ser? Sí, son los mejores cafés del mundo. Acá en Palanda. No en Ecuador. En Palanda estamos, hacen uno de los mejores cafés del mundo, así que también lo vamos a probar y que nos gusta el café a nosotros. Así Sí, somos re cafeteros. Muchas gracias. Yo lo voy a probar purito, a ver. Huele a café. Cuidado la lengua. Estaba caliente. Pero está fuerte, está rico, ¿eh? Pero bueno, sin azúcar. Está caliente, Sí. ¿eh? Dale un besito así. Ah, está piola, está bueno. Fuerte, me gusta así. Sí. ¿Con esto te Hoy, levantás o te hoy no levantás? duerme nadie. Sí, le vamos a quitar todas las pepitas, lo vamos a colar a todo el producto que tenemos hasta que obtengamos únicamente la pulpa. Un olorcito. Jamás visto. Acá estamos preparando el postre. Esto es otro nivel, claro. Estos no son los fideos Acá con tenemos- aceite. Esto es otro nivel. No te hagas el... Desentendido. Exactamente. Aflojale a la camarita y venía Ayudarnos. a ayudar. Bueno, le hacemos un orificio así de esta manera y únicamente sacamos la clara. Ayúdame tú también. Ahí vamos, miren. Miren, eso lo hice yo, Técnica. Pero no cae. ¡Puje, puje! Sí, pero esto... Ahí va. Porque vamos a hacer la espumilla. Que es como un merengue. Porque lleva la pulpa de la guayaba, clara de huevo, un poquito de azúcar y con la batidora Erika le va a dar hasta que levante. Así que es como un merengue, ellos le dicen cremilla. Y bueno, vamos a ver cuánto levanta, cómo queda y cómo quedamos nosotros después de tanta comida. ¿Cómo va eso? Vamos a probar. Espectacular. Este es para ti. Ya estamos acá comiendo. La Mary en cena. Espectacular. Que hizo Jorge y Erika. Platanito, pollo, arroz y una salsita muy rica. Y falta el postre. Falta el postre. Tienes que ponerle bastantes galletitas y servirlo en un plato y ya está. Y degustarlo. Tipo alfajorcito, digamos. Tapa, espumilla y tapa. No solo pones espumilla a un lado y acá las galletitas. ¿Sí? Ah, a ver. Me parece que no nos alcanzan las galletitas para la espumilla. Ahí está.
Le pones muchas galletitas. Claro, me la ponen en comilla, me comía la galletita sola. Bueno, ¿vamos a probar? Vamos a probar, dale. A ver. Hay como una lucha de sabores entre la pumilla y las galletitas saladas, pero... Y así comienza nuestro viaje por Ecuador de la mejor manera, conociendo gente espectacular, así que esto recién comienza. Esto recién comienza y augura muy buenos momentos. Muchas gracias Erika, Jorge, por la invitación. La verdad que fue un día espectacular y sobre todo sorpresivo porque nada, nosotros fuimos inocentemente a visitar el sitio arqueológico, nos llevamos 2 nuevos amigos de Ecuador, los primeros, y bueno, y a seguir compartiendo y compartiéndoles a ustedes nuestras vivencias en este bello país. Muchas gracias por habernos visitado en el centro arqueológico y también por compartir muchos momentos aquí con nosotros. Fue una tarde maravillosa y espero que les vaya muy bien en su viaje. Muchas gracias. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides, suscríbete al canal y dale like al video. Nos vemos la próxima.